La madre de Bobby estaba convencida de que Judy era la nuera perfecta. Educada, encantadora, sabía siempre qué decir y cuándo decirlo. Tal era la fama que se había ganado en la familia de su prometido, que cuando en medio de una cena de acción de gracias le preguntaron que cómo había muerto su primer marido, ella contestó con toda la naturalidad del mundo que se había casado muy joven con un imbécil que la engañaba constantemente. Así que lo maté. Y lo dijo sonriendo y claro, nadie la tomó en serio. Años después, aquella misma mujer recordaría estas palabras mientras veía cómo Bobby se consumía en un hospital con unos dolores insoportables, sin poder mover las manos y con los médicos incapaces de entender lo que estaba ocurriendo. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Judy Buenoano, la primera mujer ejecutada en Florida desde 1848. Y sinceramente, viendo su historial, casi sorprende que tardaran tanto. Porque Judy tenía una costumbre un poquito preocupante. Cada hombre que compartía su vida acababa muerto y ella cobrando el seguro. Maridos, novios e incluso su propio hijo. Todos se enfermaban de repente, todos sufrían unos síntomas rarísimos y todos dejaban detrás pólizas de vida bastante convenientes. Lo más inquietante es que Judy no parecía una asesina de película. No daba miedo ni levantaba sospechas porque era súper educada, encantadora y sabía perfectamente cómo hacer que los demás confiaran en ella. Hasta que alguien empezó a sumar cadáveres. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan, os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Como os he dicho antes, hoy os voy a contar la historia de Judy Buenoano, una historia que comienza en Texas, concretamente en un pequeño pueblo llamado Quanah. Un pueblo diminuto en el que apenas vivían unos cuantos cientos de personas en 1943, que es cuando Judy nació. Jess, el padre de Judy, trabajaba como agricultor, igual que habían hecho su padre, su abuelo, su bisabuelo. Era una profesión heredada generación tras generación. Jess había nacido en 1908 y durante un montón de años buscó el terreno perfecto para poner su propia granja. Y parece ser que en Quanah encontró no solo el terreno, sino también a la que luego se convertiría en su mujer, Mary Lou. Mary Lou era una mujer 4 años más joven que él, que provenía de una familia apache muy numerosa, porque eran 13 hermanos en casa. Según contaba la propia Mary Lou, Jerónimo, el famoso jefe apache, era su bisabuelo. Era, por tanto, una familia muy respetada en la comunidad y esto es lo que dice Judy en sus memorias que contaba su madre. Yo no he encontrado pruebas que confirmen este dato ni tampoco que lo desmientan. El caso es que Judy lo contaba así. En cualquier caso, Jess, el agricultor que buscaba esposa, se enamoró de Mary Lou a primera vista en cuando llegó a Quanah. Decidió que quería pasar el resto de su vida con ella y construir allí su propia granja. Y así fue como a finales de los años 30 la pareja se casó. Poco después nacieron dos niños varones y un poquito más tarde, el 4 de abril de 1943, la primera hija de Jess y Mary, a la que llamaron Judias. Aunque a partir de ahora vamos a llamarla Judy, porque a mí esto de Judias me suena rarísimo. Y como os he dicho antes, Judy es nuestra protagonista de la historia de hoy. Aquella familia de 5 miembros llevaba una vida tranquila en un pequeño pueblo tejano. En casa tenían el reparto tradicional de tareas, como era normal en aquella época. Jess trabajaba en el campo de sol a sol, un trabajo agotador, por lo que estaba bastante poco tiempo en casa. Y mientras tanto, Mary se ocupaba de la casa y de los niños. Y aunque los niños veían bastante a su madre, evidentemente, el padre solo volvía a casa para comer y luego regresaba cuando los niños ya estaban dormidos. Así que prácticamente no llegó a crear un vínculo con ellos. Y en 1945 la familia volvió a crecer una vez más cuando nació Robert, el cuarto y último hijo de Jess y Mary. Y me gustaría decir que toda la infancia de Judy fue muy muy feliz, pero desgraciadamente no fue así. Un año después del nacimiento de Robert,
Mary contrajo tuberculosis, una enfermedad bastante terrible que era muy frecuente en aquella época. Mary terminó falleciendo en febrero de 1946, dejando atrás a su marido y a sus hijos. Probablemente la mujer esperaba que Jess cuidara de los niños y que pese a todo estos pudieran tener una vida feliz. Pero Jess no se iba a ganar precisamente el premio a Padre del Año. De hecho, estaría más cerca de otro podio, porque tras la muerte de su esposa, decidió que no se iba a hacer cargo de ninguno de los niños. Así, tal cual. Perdió a su mujer, los niños perdieron a su madre, y aún así Jess pensó que lo mejor que podía hacer era dejar a los niños. Entregó a los dos mayores a un orfanato y dejó a Judy y a su hermano pequeño al cuidado de sus abuelos. De esta manera, él podía volver a ser un hombre libre, dedicarse al trabajo y quizá encontrar otra mujer. Y eso fue exactamente lo que hizo. Durante años no volvió a tener contacto con sus hijos, se mudó, encontró otra esposa, luego otra y siguió con su vida. Mientras tanto, Judy y su hermano crecían con los abuelos. Cuando Judy tenía 12 años y su hermano 10, ocurrió algo bastante inesperado. Su padre volvió. Después de casi 9 años, Jess reapareció en la vida de los niños y estos pensaron, bueno, más vale tarde que nunca. Les contó que se había vuelto a casar, que tenía una casa y que le iba bien. Judy incluso afirmaba que aquella era la séptima boda de su padre, aunque en los registros solo aparecen 2 matrimonios. Pero en cualquier caso, lo que sí está confirmado es que Jess se volvió a casar con una nueva mujer que se llamaba Jean, que tenía 2 hijos de una relación anterior. Y de repente a este hombre se le ocurrió que si ya estaba conviviendo con 2 niños, ¿por qué no iba a hacerlo con sus hijos? Y que sería una buenísima idea traer a los suyos propios. Así que Judy y su hermano se mudaron con él a Nuevo México. Nuevo hogar, nuevo entorno, nueva madrastra y la esperanza de tener por fin un padre y una madre y llevar una vida completa y feliz. Aunque con los abuelos estaban bien, pero bueno. Judy, sin embargo, descubrió muy rápido que su padre no había recuperado el contacto con ellos por remordimiento ni por amor paternal. Lo que necesitaba era mano de obra gratuita en casa. Judy contaba que desde el primer día tanto ella como su hermano fueron tratados de manera muy distinta a los hijos de la madrastra. Tenían que limpiar, cocinar y encargarse de todas las tareas de la casa. Y cada vez que protestaban o decían que aquello no era justo, su padre y la madrastra respondían con violencia. Aunque también tengo que deciros que Judy no era precisamente una persona dócil que aceptaba las cosas así como así. Si algo le molestaba, se manifestaba alto y claro. Y a su hermano pequeño Robert no es que le trataran de manera diferente. Así que Judy fue acumulando ira, hasta que un día, cuando tenía 14 años, durante una regañina con golpes que su madrastra le estaba dando a Robert, pues decidió que aquello tenía que acabar. Empezó a gritarle a su madrastra para que le soltara y se calmara, pero no sirvió de nada. Entonces Judy agarró una sartén llena de aceite hirviendo y, llevada por el impulso del momento, le lanzó todo el contenido del aceite hirviendo a la madrastra. Después se abalanzó sobre ella y comenzó una pelea brutal. La sartén acabó tirada por el suelo, el aceite por todas partes y la madrastra y la hijastra rodando entre gritos e insultos. En medio de todo aquel caos apareció el padre, que intentó separarlas pero no pudo hacer absolutamente nada, sobre todo porque Judy estaba completamente fuera de control. Por suerte, después de un rato, la situación se calmó un poco, pero Jess se quedó tan impactado por el comportamiento de su hija que decidió llamar a la policía y denunciar lo ocurrido. Los agentes llegaron y tomaron declaración, aunque en realidad no sabían muy bien qué hacer con aquella situación. No estaban acostumbrados a casos así, evidentemente. Por un lado, tenían a un hombre adulto diciendo que una niña adolescente se había lanzado sobre ellos y por otro, la madrastra llena de aceite con quemaduras visibles tanto en la cara como en la ropa. Y aunque era evidente que era un asunto grave, a Judy la arrestaron y la llevaron a un calabozo, pero solo pasó 2 meses en prisión preventiva. Después de esos 2 meses en los que Judy se pasó suplicando que por favor no la devolvieran a casa de sus padres, pues la dejaron en libertad e hicieron caso a la chica y en lugar de mandarla a su casa, la mandaron a un reformatorio en Nuevo México. Allí tenía habitación propia, iba a clase y conoció otras chicas. El centro estaba conectado con un instituto al que también asistía Judy. Y lo cierto es que daba la sensación de que allí vivía mejor que en casa de su padre.
De hecho, era una de las mejores alumnas del instituto porque Judy se tomó muy en serio sus estudios. En 1959 terminó el instituto y decidió perseguir su sueño de trabajar como enfermera. Tenía ganas de trabajar y parecía que, pese a la vida tan difícil que había tenido, estaba haciendo todo lo posible por salir adelante. Y ahora, para ser objetiva, tengo que deciros que toda esta historia sobre Judy, es decir, el abandono de su padre, cómo la recuperó, los malos tratos de la madrastra, lo de la cárcel, bueno, todo esto es lo que decía la propia Judy, es su versión. Sin embargo, hay otro libro que se llama Body of Evidence, que he leído un poquito, pero es que es un poco plasta, la verdad. Pero bueno, en este libro los autores entrevistaron a miembros de la familia de Judy y ahí parece que tienen una versión distinta de los hechos. Porque el padre Jess negó haber entregado jamás a los hijos mayores a un orfanato. Según él, los 4 hijos fueron enviados con distintos familiares, pero ninguno terminó en un orfanato ni en un hogar de acogida. Además, Jess negó rotundamente que tanto él como su esposa hubieran maltratado nunca a Judy. Según su versión, era ella quien causaba problemas constantemente y que por eso acabó en el reformatorio. No porque se negara a volver a casa, sino porque tenía un comportamiento bastante conflictivo y las autoridades decidieron mandarla a un reformatorio. Incluso afirmó que tras salir del centro, Judy seguía viviendo con ellos, así que, según él, no era cierto que quisiera evitarles. No tengo ni idea de cuál es la versión verdadera. Yo creo que debía ser una cosa intermedia. En el libro también los autores hablaron con los hermanos mayores de Judy y confirmaron al menos una cosa, que ellos nunca estuvieron en un orfanato, que crecieron con los abuelos. Así que, según estas versiones, ya podemos hacernos una idea de lo mentirosa y manipuladora que puede llegar a ser esta mujer. Y ya veremos posteriormente cómo Judy es capaz de perfeccionar esta habilidad para contar historias bastante particulares, muy lacrimógenas, en las que ella es una pobrecita y todo el mundo está contra ella. Sin embargo, lo que sí es un hecho es que acabó los estudios y consiguió el título de enfermera, ¿eh? Una vez terminados estos estudios, decidió romper con su antigua vida e incluso decidió cambiarse el nombre y presentarse como Anne Schulz, un nombre inventado por ella misma. Con esa identidad consiguió trabajo en un hospital en 1960 como auxiliar de enfermería. Sus compañeros la conocían únicamente como Anne y nadie tenía idea de que en realidad se llamaba Judy o Judías. La verdad es que reconstruir la vida de esta mujer ha tenido que ser un rompecabezas para los historiadores porque se movió muchísimo y cambió un montón de nombre. Así que, bueno, me imagino que ha sido bastante complicado y que hay lagunas. Pero bueno, hay muchos datos que están perfectamente confirmados. Lo que sí es cierto es que a mediados de 1960 se quedó embarazada. La joven hablaba poquísimo de su vida privada, así que nadie sabía siquiera si tenía pareja. Pero el 30 de marzo de 1961 dio a luz a un niño llamado Michael. Lo curioso es que en el apartado del padre, en el certificado de nacimiento, figuraba padre desconocido. No aparecía ningún nombre. Sin embargo, el apellido del niño era Schultz. En aquella época, Judy retomó brevemente el contacto con su hermano mayor, Jess Jr., el mismo que supuestamente había acabado en un orfanato. Y también a él le dijo que ahora se llamaba Ann Schultz. Le contó que Schultz era el apellido de su marido, Arthur Schultz, quien supuestamente era además el padre de Michael. Incluso afirmó que era un militar. El hermano no insistió demasiado en el tema, pero aquella fue prácticamente la única vez en la que Judy habló del padre del niño. Nadie conoció jamás a ningún Arthur Schultz, además de que Judy no estaba casada. Así que aquella historia era inventada, una más. Sin embargo, Judy no permaneció mucho tiempo soltera porque en 1962, mientras vivía en Nuevo México, conoció a un hombre que parecía el príncipe azul perfecto, James Goodyear. Y curiosamente, él sí era militar de verdad y no sé si era casualidad o no, pero así era. James había nacido en 1933 en Pensilvania y había llegado a Nuevo México por trabajo. Durante años se había mudado constantemente de un sitio a otro y tampoco pensaba quedarse en Nuevo México mucho tiempo. Cada poco tiempo recibía órdenes de traslado y tenía que volver a empezar en otra ciudad. Precisamente por eso, tanto él como Judy querían aprovechar el tiempo al máximo antes de que llegara el siguiente cambio. Pero en lugar de eso, lo que hicieron fue formalizar su relación cuanto antes y así, apenas 3 meses después de conocerse, se casaron.
Se habían conocido en un bar, pero conectaron enseguida y pasaban horas y horas hablando. Y entonces James le dijo algo así como, escucha, puede que me destinen a otro sitio pronto. Y Judy respondió algo como, perfecto, pues nos iremos juntos. Y así fue como se convirtieron en el matrimonio Goodyear. Además, James tenía razón respecto al traslado porque poco después recibió la orden de mudarse, así que Judy, su marido y el pequeño Michael acabaron instalándose en Nebraska, porque James, poco después de la boda, adoptó oficialmente a Michael y le dio su apellido. Y en 1965 se quedó embarazada otra vez. Y el 16 de enero de 1966 nació otro niño al que llamaron James, igual que a su padre. Y 2 años después, los Goodyear tuvieron también a una niña a la que llamaron Kimberly. Como os he dicho antes, el trabajo de James obligaba a la familia a mudarse constantemente, así que cuando nació Kimberly, en 1968, todos vivían ya en Florida. El matrimonio trabajaba muchísimo porque Judy era igual de activa y trabajadora que él, además de parecer una mujer muy cariñosa y protectora. Así que cuando empezaron a notar que Michael tenía problemas en el colegio, Judy se preocupó enseguida e insistió en hacerle más pruebas. Ella sospechaba que el desarrollo mental del niño no avanzaba correctamente. Según Judy, Michael aprendía demasiado despacio, tenía un montón de problemas en la escuela y en casa era bastante complicado comunicarse con él. Por eso le llevó a un centro especializado para hacerle una evaluación. Los médicos concluyeron que el cociente intelectual del niño estaba dentro de la normalidad, aunque sí le detectaron problemas de adaptación. Decidieron ingresarle en un centro para niños con problemas de adaptación en Florida y durante el tratamiento el niño tenía que estar interno las 24 horas. Así que Michael dejó de vivir temporalmente en casa. En el hogar familiar se quedaron Judy, su marido y sus otros 2 hijos, mientras Michael pasaba larguísimas temporadas en esta institución. Y además es que aquel tratamiento no era precisamente barato. Pero como James había adoptado oficialmente a Michael, podían acceder a ayudas económicas para familias militares, lo que permitió que el niño pudiera permanecer allí hasta 4 años. En cualquier caso, los Goodyear parecían unos padres ejemplares y querían compartir ese supuesto calor familiar con más niños todavía. Por eso Judy y James decidieron convertirse también en familia de acogida. En 1968 fueron registrados oficialmente como padres aptos para cuidar de menores. Y en muchos artículos aparece incluso la idea de que llegaron a montar una especie de negocio relacionado con el acogimiento. Y Judy, como veremos más tarde, tenía una relación bastante especial con el dinero. Y entonces llegamos al año 1970, cuando James es enviado a la guerra de Vietnam. Es junio de 1970 y el hombre es enviado durante un año a la guerra. Judy entonces pasó a ocuparse sola de la casa, de los niños y de su trabajo, pero ella nunca se quejó, hasta que finalmente, en junio de 1991, James regresó a casa. Pero unos meses después, a comienzos de septiembre, James empezó a sentirse fatal. Primero tenía un cansancio a todas horas horroroso y unos dolores musculares que no se le quitaban con nada. Y luego empezaron los problemas de estómago. Eran síntomas muy generales, fáciles de confundir con muchísimas dolencias, y como Judy era enfermera y en casa tenía una cierta autoridad médica, todos ellos asumían que si Judy estaba tratándole con un medicamento, es que ese medicamento le iba a hacer bien, evidentemente. Así que cada vez que el hombre se encontraba mal, en vez de acudir al médico, le preguntaba a Judy y Judy era la que se encargaba personalmente de atenderle. El hombre pensó que no había ninguna necesidad de ir al médico por unos síntomas tan comunes y que quizás solo necesitaba descansar un poco, tomar vitaminas y que ya se le pasaría. Durante varios días Judy cuidó de James, le preparó la comida y le dio las medicinas, pero el estado del hombre continuó empeorando. Así que pasados unos días James finalmente pidió cita en una clínica. Consideró que la situación era lo bastante seria como para acudir a un médico. El problema fue que los doctores tampoco sabían qué estaba ocurriendo. Al final terminaron haciéndole pruebas gastrointestinales porque era lo que parecía más evidente. Así que empezaron a tratarle por las náuseas y los trastornos digestivos, pero no sirvió de nada. Las pruebas al final revelaron problemas en el hígado, pero nadie entendía por qué un hombre de poco más de 30 años podía tener el hígado tan deteriorado.
El 13 de septiembre de 1971, la situación empeoró tanto que James tuvo que ser ingresado en el Hospital Militar de Orlando. Apenas podía mantenerse en pie y estaba completamente desorientado. Fue Judy quien le llevó al hospital y prácticamente hablaba por él, porque James no era capaz ni de hablar ni de caminar correctamente. Tenía fiebre, estaba agotado y además tenía la piel extremadamente seca. Los médicos le hicieron las pruebas más habituales, aunque los resultados eran muy confusos. Solo aparecían problemas hepáticos y pulso acelerado. Y aunque quizá no suene a algo tan grave, el hombre se iba debilitando cada vez más. Dejó de poder mover los brazos y después las piernas. Y poco después, uno a uno, sus órganos comenzaron a fallar. Y así, desgraciadamente, James murió el 16 de septiembre de 1971, apenas unos días después de ingresar en el hospital. Para la familia fue un golpe terrible porque, además de inesperado, es que era una persona muy joven. La autopsia indicó que la causa inmediata de la muerte había sido un paro cardíaco y un fallo renal. Primero aparecieron los síntomas hepáticos, después los riñones dejaron de funcionar y finalmente aquello provocó el paro cardíaco. Pero nunca se llegó a establecer la causa de todas estas dolencias. Y lo más llamativo de todo es que la muerte fue catalogada oficialmente como natural. Judy, que también tenía conocimientos médicos, explicó a todo el mundo los síntomas y cómo habían empezado estos síntomas al regreso de James de Vietnam, y que desde entonces había ido empeorando progresivamente. Así que, según ella, lo más probable es que James hubiera contraído alguna enfermedad en Vietnam. Y claro, como en Estados Unidos no están acostumbrados a tratar este tipo de enfermedades, pues esto es lo que había ocurrido. Y la gente aceptó esta explicación sin cuestionárselo. La verdad es que parece lógico, ¿eh? Así que la gente empezó a tener muchísima pena por Judy, que se había quedado sola con 3 hijos. Y por si fuera poco, ese mismo año se produjo un incendio en la casa familiar que destruyó gran parte de la vivienda. En poquísimo tiempo, Judy tuvo que afrontar la muerte de su marido, la pérdida de su casa y la responsabilidad de criar sola a 3 niños. Pero tranquilos, no sufráis por ella porque aquí entra en escena el seguro de vida. El seguro de vida de James y el seguro de la casa incendiada. Con ambas indemnizaciones, Judy recibió muchísimo dinero, tanto que poco después compró una casa estupenda de 2 plantas en Pensacola, y no precisamente en una mala zona, era un barrio bastante chupi. Pese a todas las tragedias, Judy decía que quería empezar de nuevo en otro lugar y construir un futuro mejor junto a sus hijos. Y desde luego por dinero no iba a ser la cosa. Podía permitirse niñeras, una casa con piscina y un coche maravilloso. Lo curioso es que, pese a haber perdido a su marido, Judy no parecía especialmente hundida ni destrozada. Empezó a salir de fiesta, conoció gente nueva y a llevar una vida social muy activa. De hecho, daba la impresión de estar pasándoselo pipa. Y fue precisamente durante una fiesta de Nochevieja a comienzos de 1972 cuando conoció a un hombre encantador llamado Bobby Morris. Bobby era 4 años mayor que Judy, trabajaba en una empresa de construcción y era de Colorado. Desde el primer momento le gustó muchísimo a Judy y ese interés era mutuo. Además, en ese momento ambos estaban solteros, así que todo encajó como en una peli romántica. Empezaron a tener citas y, como era de esperar, no tardaron demasiado en irse a vivir juntos. En 1973, Bobby se mudó a la casa nueva de Judy. La madre de Bobby, Lowell Morris, recordaría años después que al principio le cayó muy bien Judy. Parecía una mujer amable, atenta y muy cariñosa. Siempre sabía qué decir, cuándo sonreír y cuándo no hacerlo. Parecía la nuera perfecta. Pero a mediados de los años 70 cambió completamente de opinión. Todo ocurrió durante una celebración de Acción de Gracias, cuando Bobby, Judy y los hijos de ella fueron a visitar a Lowell a Colorado. Pasaron varios días juntos compartiendo comidas, conversaciones y esas cosas típicas de las reuniones familiares. La madre de Bobby sospechaba que su hijo iba a acabar pidiéndole matrimonio a Judy, así que quiso conocerla un poco mejor. Empezó a preguntarle por su pasado, por su vida anterior, por su marido, porque ella quería saber qué había ocurrido exactamente. Y entonces Judy respondió de una manera bastante inquietante. Dijo que se había casado muy joven con un auténtico desgraciado y añadió que cada vez que se daba la vuelta él la engañaba con otra mujer. Y remató la frase diciendo: así que le maté. Lowell pensó que aquello era una broma y decidió no insistir. No es que la broma le hiciera especial gracia, pero bueno, tampoco iba a estar
pidiéndole explicaciones en medio de la cena de Acción de Gracias. Y aquí quiero hacer un inciso, porque en ningún sitio, en ninguna documentación, se dice que James le fuera infiel a Judy, ¿eh? Esto es otra de sus múltiples invenciones, parece ser. En cualquier caso, en su vuelta a Florida, Judy y Bobby montaron juntos una empresa de limpieza de oficinas y viviendas particulares. Y también alquilaban ciertos equipos profesionales a otras compañías y aparentemente el negocio funcionaba bastante bien. La pareja empezó incluso a hablar seriamente del futuro y del matrimonio. Sin embargo, en 1977 parecía que atravesaban problemas económicos. Judy comenzó a vender distintas pertenencias, incluyendo parte del material que estaba relacionado con la empresa. Y poco después, toda la familia empezó a plantearse mudarse a Colorado, la tierra natal de Bobby. Y así lo hicieron. Pero antes de marcharse, oh sorpresas que da la vida, la preciosa casa de Judy sufrió otro incendio. Y casualmente, esa vivienda estaba también asegurada. Y casualmente también Judy volvió a recibir un montón de pasta por ello. Finalmente, en 1977, Judy, Bobby y los niños se mudaron a Colorado. Y parecía que todo estaba encarrilándose otra vez. Hasta que llegó 1978. Y a comienzos de ese año, Bobby empezó a encontrarse fatal. Tenía fuertes dolores abdominales y el 4 de enero terminó ingresado en el hospital. Los médicos le examinaron y básicamente no tenían demasiado claro lo que le ocurría, así que decidieron apostar por una posible pancreatitis. Le dieron medicación y le mandaron a casa, pero el tratamiento ayudó poquísimo porque Bobby estaba cada vez peor. Empezó a encontrarse súper débil, con problemas gastrointestinales y un extraño hormigueo en brazos y piernas. Si recordáis, esos síntomas eran muy parecidos a los que sufrió James, el primer marido de Judy. Aunque claro, el pobre Bobby no podía saberlo, porque Judy nunca hablaba en detalle de su matrimonio anterior. Bobby estaba tan mal que el 23 de enero Judy tuvo que llevarle urgencias. Curiosamente, ella trabajaba como enfermera en el mismo hospital al que llevó al hombre, y nada más llegar al hospital explicó que Bobby perdía el conocimiento constantemente y que vomitaba sin parar. Así que los médicos le ingresaron inmediatamente. Las pruebas mostraron problemas en el páncreas y en los riñones, además de tener niveles muy bajos de calcio y arritmias cardíacas. Nadie entendía cuál era la causa de todo aquello, así que los doctores se limitaron a tratar los síntomas. A pesar de todo, Bobby empezó a hincharse muchísimo, desarrolló una acidosis metabólica severa y como los médicos sospechaban que podía tratarse de una sepsis, lo trasladaron a la UCI y allí, pese a los esfuerzos, Bobby Morris murió el 28 de enero de 1978. La causa oficial de la muerte fue sepsis, pancreatitis, hipertensión y encefalopatía hepática. Según los médicos, el paro cardíaco se produjo debido a una infección generalizada y a la acidosis extrema. Y así terminaron los últimos días de aquel hombre que cuando falleció tenía 39 años. Nuevamente, la autopsia determinó que era una muerte completamente natural. Una tragedia, pero una tragedia normal entre comillas. Así que Judy, la pobre, perdió de nuevo al hombre al que amaba, aunque también ganó bastante dinero, porque poco antes de la muerte de Bobby, Judy había contratado varias pólizas de seguro de vida a nombre de él, falsificando su firma. El valor total de aquellas pólizas ascendía a $77.000. $77.000 del año 77.000 del año 1978 equivaldrían a día de hoy a unos 420.000 euros. Con ese dinero, Judy y los niños regresaron a Florida. Y una vez allí, Judy compró una casa aún más grande y lujosa que la anterior. Otra vez todo el mundo sentía una pena horrible por ella. Primero había muerto un marido, luego su pareja. Madre mía, vaya mujer perseguida por la tragedia. Pero Judy, sin embargo, no parecía especialmente afectada por la pérdida de Bobby. De hecho, ese mismo año cambió legalmente su apellido y también el de sus hijos a Buenoano, intentando referirse a Buen Año en español. Pero lo que le salió fue una cosa entre cómica, trágica y vergonzosa, porque Buenoano precisamente no suena a buen año en español. En ese momento Judy estaba bastante feliz de la vida, sobre todo porque pensaba que nadie sospechaba de ella. Pero la familia de Bobby sí que tenía ciertas sospechas, sobre todo porque Judy insistía mucho en cremar el cuerpo y además la madre de Bobby no podía quitarse de la cabeza aquella conversación cuando le dijo que había matado a su primer marido. Pero es que había otro detalle aún más extraño. En 1974, cuando Bobby y Judy seguían viviendo felizmente juntos,
Fueron otra vez a visitar a la madre de Bobby en Acción de Gracias. Esta vez decidieron alojarse en un motel porque la casa familiar era pequeña y así todos tendrían más espacio. Y poco después de que Judy y Bobby abandonaran el motel apareció un hombre muerto. La investigación concluyó que en esa muerte habían intervenido terceras personas porque el cadáver presentaba lesiones evidentes de agresión. Y según la madre de Bobby, en algún momento escuchó decir a Judy algo como: ese hombre se lo buscó, no debería haber aparecido por allí. Además, poco antes de morir, Bobby comentó que lamentaba muchísimo lo que había hecho y que nunca debió hacerlo. Su madre interpretó aquellas palabras como una especie de confesión relacionada con el hombre muerto del motel. El problema es que ese caso jamás se resolvió. No existían pruebas materiales que relacionaran a Judy o a Bobby con el crimen y ni siquiera conocían oficialmente a la víctima, así que nunca se pudo demostrar nada. En cualquier caso, la familia de Bobby estaba convencida de que Judy escondía algo oscuro, aunque no tenían ninguna forma de probarlo. Mientras tanto, Judy regresó con sus hijos a Florida, cambió de apellido y siguió viviendo estupendamente, como ya os he dicho. Tenía una casa preciosa, conducía un Corvette y no hacía más que comprarse joyas y perfumes caros. En 1979 tenía 36 años y su hijo Michael acababa de cumplir 18. Como ya os he dicho, Michael nunca tuvo una relación demasiado cercana con su madre porque había pasado gran parte de su vida en instituciones debido a aquellos supuestos problemas de adaptación. Judy comentaba a sus conocidos que Michael mostraba muy pocas emociones e incluso llegó a contar que una vez le sorprendió con otro hombre, algo que en los años 70 todavía se veía de una manera bastante negativa. En cualquier caso, Michael no destacaba precisamente los estudios y terminó abandonándolos. Pero admiraba muchísimo a James, el hombre al que consideraba su verdadero padre, así que decidió seguir sus pasos y alistarse en el ejército. Con 18 años completó el entrenamiento básico y fue destinado a una base en Georgia, lo que implicaba marcharse lejos de casa. Poco después del entrenamiento, en julio de 1979, Michael empezó a sufrir una serie de síntomas extraños. Se le dormían los dedos y perdía sensibilidad en brazos y piernas. Esto ocurrió en julio y en octubre los síntomas empeoraron tanto que terminó ingresado en un hospital militar. Los médicos sospechaban intoxicación por metales pesados porque Michael trabajaba purificando agua contaminada que tenía sustancias tóxicas. Así que todo indicaba que aquellos problemas se debían a las condiciones laborales. Finalmente, el 6 de noviembre de 1979, Michael debía incorporarse oficialmente a su destino en Georgia, pero antes decidió visitar a su madre en Florida para pasar unos días con ella y con sus hermanos. Y lo curioso es que después de aquellos primeros problemas de salud, Michael parecía haberse recuperado perfectamente. Tenía energía, estaba animado y nada le hacía pensar que algo grave estuviera ocurriendo en su salud. Michael pasó unos días con su madre y el 6 de noviembre llegó a Georgia para incorporarse a su nuevo destino militar. Pero llegó prácticamente arrastrándose. Había perdido sensibilidad en brazos y piernas y explicó que aquellos síntomas habían comenzado el 1 de noviembre mientras estaba en casa de su madre. No estaba en condiciones de trabajar, así que fue trasladado inmediatamente a un hospital militar. Durante los días siguientes su estado empeoró muchísimo. Los músculos de los brazos y de las piernas comenzaron literalmente a atrofiarse hasta el punto de que Michael no podía utilizar ni los brazos ni las piernas. Los médicos concluyeron que el daño probablemente era irreversible. Sin embargo, teniendo en cuenta el posible contacto con metales pesados, decidieron hacerle pruebas específicas. Y entonces descubrieron que Michael tenía en el cuerpo una cantidad de arsénico 7 veces superior a la normal. En ese momento, el diagnóstico quedó claro y pudieron empezar un tratamiento específico que duró varias semanas, y afortunadamente lograron salvarle la vida. Pero Michael, que tenía ya casi 19 años, no pudo volver a caminar ni mover correctamente los brazos. Para facilitarle un poco la vida, le colocaron unas prótesis metálicas en brazos y piernas, pero aquello, claro, implicaba el final de cualquier carrera militar o de cualquier trabajo físico. Así que el futuro de Michael quedó completamente en el aire. Necesitaba que alguien cuidara de él y entonces apareció su adorable mamá, Judy. Ella misma fue a recogerle al hospital y prometió que le ayudaría. Con el tiempo, Michael empezó a desplazarse con muletas, pero con las prótesis estas que llevaba en las piernas. Y contra todo pronóstico, pareció adaptarse bastante bien a su nueva situación y daba la impresión de que dentro de lo posible podría llevar una vida relativamente normal.
Y así llegamos al 13 de mayo de 1980, un martes, cuando Judy decidió que quería pasar una agradable tarde con sus hijos. Así que a eso de las 3:30 de la tarde, Judy y los 3 chicos llegaron al río. Hacía un día precioso y soleado. Judy tenía una pequeña embarcación que utilizaba para pescar. Subió al bote a sus 2 hijos varones, Michael y James, mientras que Kimberly, la hija menor, decidió quedarse en la orilla tomando el sol. Todo parecía completamente normal. Pasó un rato y de repente la embarcación volcó. Todos cayeron al agua. Judy y el hijo pequeño, James, lograron salir a la superficie sin problemas. Pero Michael, que tenía graves dificultades de movilidad y llevaba aquellas prótesis metálicas, no pudo hacer absolutamente nada. La ayuda llegó rápidamente y comenzaron las labores de búsqueda. Pero mientras tanto, Judy estaba tan tranquila en la orilla esperando. Explicó que estaban navegando tranquilamente cuando de pronto vio una serpiente sobre el borde del bote y empezó a moverse bruscamente intentando apartarla, y eso hizo que la embarcación volcara. Sin embargo, su hijo James contó una versión completamente distinta. No mencionó ninguna serpiente, dijo simplemente que el bote había golpeado unas rocas y que por eso cayeron al agua. En cualquier caso, para Michael ya era demasiado tarde. Su cuerpo fue recuperado horas después, y Judy reaccionó con una calma inquietante, prácticamente sin mostrar ningún tipo de emoción. Pero lo más sorprendente vino unos días después, porque la muerte de Michael también podía convertirse en dinero. Resultó que Judy tenía contratadas varias pólizas de seguro de vida a nombre de su hijo, una militar y otras privadas. Y lo más extraño es que al principio ni siquiera informó a algunos familiares de que Michael había muerto. Durante un tiempo siguió diciendo a todo el mundo que le preguntaba que le iba estupendamente bien en el ejército y que todo iba bien. Y más adelante se inventó otra historia. Dijo que Michael había muerto durante el servicio militar, algo que sonaba bastante más heroico y honorable. Quedaba mejor decir eso que admitir que su hijo discapacitado había muerto tras caer desde una barquita. Esta vez, sin embargo, la situación sí llamó la atención de los investigadores. Michael tenía prohibido nadar de forma tajante debido a su estado físico, y aún así, por alguna razón, su madre había decidido llevarle a pescar en mitad de un río. Además, Judy tenía un número sospechosamente alto de seguros de vida a nombre de Michael. De hecho, no tenía pólizas para el resto de sus hijos, ni para Kimberly ni para James. Los grafólogos también detectaron indicios de que algunas firmas atribuidas a Michael podían haber sido falsificadas. No había certeza absoluta, pero sí suficientes señales como para pensar que Michael quizá nunca había firmado aquellas pólizas. Es más, que ni siquiera sabía que existían. Y todavía había más. Judy aseguró que todos llevaban chalecos salvavidas, pero durante la búsqueda solo aparecieron 2, y aquello resultó muy, muy sospechoso. Así que los investigadores empezaron finalmente a fijarse seriamente en Judy. Hoy en día seguramente la habrían relacionado con las muertes de su marido y de Bobby, pero estamos hablando de los años 80, no existían las bases de datos que hay ahora, no estaba todo informatizado y era difícil conectar investigaciones en diferentes estados. Aquí hablamos de Florida, de Colorado, y para relacionar toda esa información había que sospechar primero que existía algo raro, conectar con otros departamentos, pedir documentos y revisar los expedientes manualmente, y eso llevaba muchísimo tiempo. Y además había una cosa importante, y es que Judy utilizaba distintos apellidos, así que era difícil de rastrear. Había sido Judy Godier, Ann Schulz, Judy Morris y más tarde Judy Buenoano. En distintos lugares firmaba documentos y seguros con identidades diferentes, así que para una sola comisaría era extremadamente difícil unir todas las piezas y darse cuenta de que estaban hablando de la misma mujer. En cualquier caso, los investigadores empezaron por fin a indagar un poco en la vida de Judy. A pesar de todo, Judy ya había encontrado a otro monedero con patas, perdón, otro novio. Pero vayamos por partes. Ella no tenía ni idea de que estaba siendo investigada, así que siguió viviendo exactamente igual que siempre. Después de la muerte de Michael, abrió un salón de belleza, compró un coche nuevo y continuó disfrutando de la vida. Tenía una casa preciosa, dinero y en realidad lo único que le faltaba era más dinero. Aunque bueno, una relación con un hombre tampoco le venía mal. Y así fue como conoció a John Gentry, un empresario rico 3 años más joven que ella. John dirigía 2 negocios muy rentables y era considerado un hombre inteligente y ambicioso. Judy, al enterarse de todos sus éxitos, quiso impresionarle. Y claro, decir soy estafadora profesional y asesina de mis maridos, pues no quedaba demasiado bien.
Así que decidió inventarse otra vida porque total, daba igual porque estaba todo el día inventando historias, pues otra más. Le contó que tenía doctorados en bioquímica y psicología y que además trabajaba como enfermera y que dirigía su propio negocio. En realidad, casi nada de eso era cierto. Pero John lo creyó absolutamente todo. Tampoco tenía motivos para desconfiar. Judy vivía en una zona lujosa, tenía dinero y daba la imagen de una mujer refinada y culta. La relación avanzó rápidamente y entre ellos nació lo que al menos para John parecía un amor auténtico. En 1982 ya hablaban incluso de boda. Y como toda conversación romántica en la cabeza de esta mujer, empezó a sacar el tema que realmente le apasionaba, que eran los seguros de vida. Sinceramente, si a mí alguien me pidiera contratar pólizas enormes de seguro de vida, yo saldría corriendo. Pero a John, por lo que fuera, aquello le pareció una idea estupenda. Así que contrataron pólizas mutuas por valor de $500.000 cada una. El problema es que la única persona interesada en cobrarlas era Judy. Poco después de firmarlas y todavía ese mes, Judy empezó a contarle a familiares y amigos que John estaba gravemente enfermo y que probablemente moriría pronto. Lo más inquietante es que el propio John no tenía ni idea de que supuestamente estaba muriéndose. Y además fingía preocuparse por él y cuidarlo y Judy comenzó a darle distintas vitaminas. Claro, como Judy era enfermera y además John creía que tenía un doctorado, pues cómo iba a desconfiar de ella. Pero, curiosamente, en diciembre de 1982, el hombre empezó a sentirse fatal. Tenía problemas estomacales y empezó a perder la sensibilidad de las manos. A finales de diciembre su estado empeoró tanto que terminó ingresado en el hospital. Y por suerte para él, los médicos consiguieron estabilizarle. No encontraron la causa exacta de todos aquellos síntomas, pero lograron ayudarle y varios días después, John recuperó las fuerzas y recibió el alta. Después de aquello todo parecía tranquilo hasta el 25 de junio de 1983. Ese día Judy le dio a John una maravillosa noticia. Le dijo que estaba embarazada. John se emocionó muchísimo porque soñaba con ser padre y tan feliz estaba que salió inmediatamente a comprar champán para celebrarlo. Se fue al coche, abrió la puerta, se sentó y en el instante en que arrancó el coche, en toda la zona se escuchó una explosión brutal. El coche salió ardiendo y algunas piezas despedidas por los aires. Los servicios de emergencia llegaron enseguida y afortunadamente John seguía vivo, aunque necesitaba ir al hospital urgentísimamente. El análisis del coche dejó algo claro y es que no había sido un accidente, sino que alguien había tratado de matarle deliberadamente. Desde la cama del hospital el propio John empezó a pensar quién podría beneficiarse de su muerte y llegó a una conclusión bastante inquietante y es que la única persona que saldría ganando era Judy, porque tenía un seguro de vida de $500.000 a su nombre. Y resulta que los investigadores ya habían oído hablar antes de una tal Judy Buenoano. Así que empezaron a profundizar un poquito más. Y así es como descubrieron cosas un poquito sospechosas para ellos, como que Judy llevaba tiempo diciendo que John estaba gravemente enfermo, cuando no tenía ninguna enfermedad, que el mismo día del atentado Judy le había dicho que esperaba un hijo suyo. El problema es que eso era biológicamente imposible, porque Judy se había sometido a una operación que le impedía quedarse embarazada. Y poco después, basándose en todas estas sospechas, los investigadores consiguieron una orden de registro de la casa de Judy. Y allí encontraron unos laboratorios que ríete tú de Walter White. Y además es que encontraron piezas idénticas a las que habían utilizado para hacer estallar el coche de John y por supuesto los mismos materiales que habían provocado la explosión. Pero eso no fue lo peor. Encontraron que las vitaminas que Judy le estaba dando a John contenían arsénico. Y ahí saltaron todas las alarmas, porque el hijo de Judy, Michael, había aparecido con arsénico en el organismo. Los investigadores empezaron a recordar a los antiguos compañeros sentimentales de Judy, así que en 1984 decidieron exhumar los cuerpos de Bobby y de James. ¿Y sabéis lo que encontraron? Pues sí, arsénico. Ese mismo año Judy fue juzgada por el intento de asesinato de John Gentry, fue declarada culpable y condenada a 12 años de prisión. Pero un año después comenzó otro juicio, esta vez por la muerte de su marido James y de su hijo Michael. El caso de Bobby debía investigarse en Colorado, pero estas muertes, la de James y Michael, sí que se investigaron en Florida. Durante el juicio declararon muchísimas personas, entre ellas el novio de Kimberly, la hija de Judy,
porque en aquel momento Kimberly era ya adolescente y su pareja aseguró ante el tribunal que la chica le había confesado que su madre había matado a Michael para cobrar el dinero del seguro. También declaró una vecina de Judy que se llamaba Perry, y la mujer explicó que ambas habían hecho amigas cuando eran vecinas en Pensacola, en la época en la que Judy estaba casada con James. Y contó que cada vez que alguno de sus maridos les hacían enfadar, Judy solía bromear diciendo: con una pequeña cantidad de arsénico el problema se resuelve solo. Aquello a la mujer en un principio le pareció un chiste, pero imaginaros que después de decir esto en el tribunal no se rió absolutamente nadie. Finalmente, Judy recibió la máxima condena posible, pena de muerte. Y eso pese a que nunca admitió ser culpable de nada, pero claro, evidentemente las pruebas jugaban en su contra. Por su parte, el estado de Colorado decidió finalmente no presentar cargos por la muerte de Bobby porque ya qué más le iba a caer. Ya había recibido la pena máxima, así que cualquier condena adicional no cambiaba absolutamente nada. Aún así, durante las investigaciones hubo declaraciones de los hijos de Judy que trataron de exculpar a su madre, sobre todo Kimberly, que dijo que ella nunca le había contado a su madre que Bobby había intentado abusar de ella y que, aunque ella no se lo había contado a su madre, sus hermanos sí lo hicieron. Y que además ella había visto en alguna ocasión a Michael echándole algo en la bebida a Bobby. O sea, que intentaron cargar la culpa sobre Michael, que ya estaba muerto. En cualquier caso, nadie les creyó. Hubo un montón de apelaciones en Florida intentando que cambiaran la condena, pero ninguna prosperó. Así que Judy pasó los siguientes años en prisión llevando una vida bastante tranquila. Cosía mantas y ropa para bebés, leía la Biblia y, curiosamente, muchas presas la apreciaban muchísimo. La sentencia de muerte se ejecutó finalmente el 30 de marzo de 1998. Judy no pronunció sus últimas palabras. Su última comida fue brócoli, espárragos, fresas y té. Que también te digo que vaya comida más extraña para ser tu última comida. Pero bueno, oye, si es lo que le gustaba a esta mujer, pues a mí me parece bien. Y bueno, hasta aquí la vida de Judy y hasta aquí el caso de hoy. Un caso bastante conocido, no sé si vosotros lo conocíais, pero es un caso muy, muy conocido. Un caso que a mí me ha gustado mucho investigar, es que me gustan mucho los casos clásicos, me gustan casi más que los casos actuales, porque creo que las investigaciones son como más de andar por casa y son bastante más interesantes. También creo que si esto hubiera ocurrido en la actualidad, habría habido una muerte, como mucho dos, porque se habrían cruzado los datos y enseguida la habrían pillado. Esa es mi opinión, ¿eh? Pero bueno, como esto ocurrió en los años 70 y 80, pues no había los mismos medios que ahora. En cualquier caso, esta es toda la información que he conseguido encontrar sobre Judy, toda la información relevante. Hay mucha más información, pero si me pongo a contaros todos los chascarrillos que hay en torno a este caso, se me podía haber hecho un documental de 13 horas, porque hay libros, hay películas, hay de todo. Pero bueno, como os digo, creo que os he contado lo más importante del caso. Un caso que a mí me gusta muchísimo, casi tanto como las gafas de Judy, que por cierto, si os gustan podéis encontrarlas en internet porque hay muchísimas réplicas. Y bueno, con este dato tan escasamente relevante, me despido del caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo otro canal, Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que, hasta la semana que viene.